Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el testamento. ¿Sabía usted que una persona mayor de 16 años ya puede hacer su testamento? Y para hablarnos de ellos, contamos con la presencia del notario Julio César Asprón, titular de la notaría número 50. Bienvenido. Muchas gracias. Y Luis Antonio Montes de Oca, titular de la notaría número 29 y expresidente del Colegio de Notarios. Bienvenido. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Y bueno, pues vámonos desde el comienzo. ¿Qué es y por qué es importante hacer un testamento? Un testamento, lo primero que hay que decir es que es un documento de la mayor trascendencia en la vida de una persona, porque este documento nos permite decidir quiénes van a ser nuestros beneficiarios al momento del fallecimiento, pero no solo eso, sino que también nos permite nombrar un tutor que va a ser aquella persona que se quede al cuidado de nuestros hijos durante la minoría de edad en caso de que falten los dos padres. Ese es el testamento. ¿Por qué es importante hacerlo? Primero, porque nos va a dar claridad sobre cuál es la intención de la persona al momento de su fallecimiento, y esto, al dar claridad a la familia, va a evitar conflictos. Eso por un lado. Además, da certeza jurídica al patrimonio de la persona porque sabemos sin ninguna duda a quién se va a transmitir, pero además también nos va a ahorrar tiempos en trámites y en costos cuando la persona fallezca. Entonces, el testamento, como bien se dice, es un acto de amor hacia la familia, porque además de darles claridad, les va a facilitar todos los trámites que tengan que hacer después de que la persona falte. Muy bien, y hablábamos ahorita en la entrada de que una persona mayor de 16 años ya puede hacer un testamento. Una persona de 16 años, ¿qué podría dejar? ¿Hablamos de bienes o de qué hablamos sobre una decisión así? Básicamente estamos hablando de una decisión de tipo patrimonial, ¿no? Porque ya en el Código Civil de la Ciudad de México la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años. Entonces, no vamos a encontrar hoy en día una persona menor de edad, mayor de 16, que tenga que tenga hijos o que tenga alguna otra situación personal. Básicamente estamos hablando de cuestiones patrimoniales. Pero bueno, conocemos a muchos niños que desde chiquitos están en la televisión, ¿no? Luis Miguel, yo creo que desde pequeñito ya estaba ganando mucho dinero. Y bueno, pues el Código Civil reconoce que los menores de edad pueden tener dos tipos de bienes: los que la adquieren por el fruto de su trabajo, que los menores de edad cuando salen en la televisión o tienen son actores, en fin, pueden tener ingresos y ir incrementando ese patrimonio. Y otro tipo de bienes, ¿no? Los que les regalan sus familiares, sus abuelos, sus hermanos, en fin, sus papás, y otros tipos de bienes. Pero los que son adquiridos por el fruto de su trabajo, ellos pueden disponer de esos bienes desde los 16 años al momento de otorgar un testamento, ¿no? Entonces, incluso lo que hemos comentado en el Colegio de Notarios es un acto tan importante y de tal trascendencia que el Código Civil, el propio legislador, reduce y rompe la regla general, que es la de 18 años de la capacidad general para contratar, y lo reduce a 16, reconociendo la importancia del otorgamiento de un testamento por la trascendencia que tiene. O sea, ese documento va a surtir efectos hasta que muere la persona. Entonces, pues trasciende a la vida de todos nosotros, y es cuando va a surtir efectos y va efectivamente aquellos herederos designados en ese testamento, o un reconocimiento de un hijo, que también, vamos, ahorita decía Julio muy atinadamente, no nada más es una disposición de bienes, hay otra serie de disposiciones que pueden hacerse a través de un testamento. El reconocimiento de un hijo, por ejemplo, el reconocimiento de un adeudo, también lo puedo hacer a través de un testamento. Resulta que a lo mejor en algún momento alguien me prestó dinero, no se documentó, no hay un documento, un pagaré, una letra de cambio, no está firmado con algún tipo de documento público, y al momento de que otorgo mi testamento reconozco que le debo a Julio 50,000 pesos, y ahí queda claro. Y entonces ese documento, el testamento, le va a servir a Julio César para poder reclamarle a mis herederos que se cumpla con ese adeudo que yo tenía para con él y que no estaba documentado, ¿no?
Y entonces así podemos ir pensando en muchas otras disposiciones como la designación de un albacea, que ese no es que tenga un carácter patrimonial, simplemente es el que va a ejecutar la voluntad del propio testador, ¿no? Y entonces podemos hacer un testamento en donde hace 10 años decidimos quiénes son mis herederos, el que designé en aquel tiempo era el albacea que ya no está, y yo puedo hacer un testamento nada más para nombrar un albacea. Y entonces todo esto es lo que hay que tener en cuenta, y para eso estamos los notarios, para explicarle a las personas la trascendencia, la importancia y pues, como dice Julio César, ese acto de amor que significa el hacer un testamento para, de alguna manera, ayudar a nuestros familiares a que, digo, ya de por sí la pena de perder un familiar, pues es importante, ¿no? Y es grave, pero por lo menos que sea lo menos posible. Y eso es a través de un testamento. Lo que pasa es que cuando pensamos en un testamento, pensamos que es un hecho que nos va a implicar mucho tiempo, Sí, mucho esfuerzo, sí. ¿no? ¿Con quién debo acudir? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer, notario, cuando decidimos hacer este documento? Sí, a ver, ahí de lo que mencionas, efectivamente hay muchos mitos alrededor del otorgamiento del testamento. Uno es, necesito tener todas mis escrituras o todos mis documentos en orden para poder hacer testamento. Falso. Existe la creencia de que voy a hacer mi testamento porque ya estoy próximo a morir o estoy llamando a la muerte. También es falso. Lo único que sí es cierto es que todos nos vamos a morir. Y ese testamento va a surtir efectos al momento del fallecimiento, y el testamento es un acto completamente revocable. Salvo el tema del reconocimiento hijo, todo lo demás es totalmente revocable. Eso quiere decir que si hoy decido una cosa y lo plasmo en mi testamento, si el día de mañana me arrepiento y quiero cambiar todo lo que dije ahí, se puede hacer. Se puede hacer tantas veces como se quiera. Hay que ir con el notario. Y la realidad es que es un trámite muy sencillo. No hay que llevar todas las escrituras, no hay que tener todo el patrimonio en orden para hacer el testamento, porque el testamento es esto, es declarar quiénes van a ser mis beneficiarios al momento de mi fallecimiento. Esos beneficiarios van a adquirir mi patrimonio como esté en ese momento. Puede ser que esté todo formalizado, pues qué maravilla, pero si no está, tampoco es un impedimento para hacer el testamento. Entonces, lo único que se necesita es acudir con un notario, ir con una identificación oficial y platicar con el notario. Como hemos platicado ahorita, el testamento implica muchísimas cosas y las circunstancias de cada quien son distintas. Ahí es donde entra la asesoría que otorga el notario. El notario le va a hacer una serie de preguntas para ver cuáles son sus circunstancias personales, y a partir de eso tratar de adecuar la intención del testador a lo que dice la ley para poder redactar ese testamento. Pero es un trámite muy sencillo, ir con el notario, con una identificación, y es un trámite que no lleva más de una hora. Bueno, nosotros pensamos, yo, por ejemplo, ahorita digo, si voy con el notario, me saldrá muy caro. Es un documento que sale caro, que implica, yo a la primera visita ya tengo que hacer un pago o algo así. Sí, a ver, en el tema del testamento, precisamente por esta importancia que tiene en la sociedad, se han celebrado una serie de convenios, tanto a nivel federal como a nivel local en la Ciudad de México, que precisamente buscan esto, reducir costos, agilizar los trámites, brindar asesorías inclusive en días que no son normalmente los que se trabajan de lunes a viernes, sino ampliar horarios de consulta. Y la verdad es que no es un trámite costoso. A nivel federal tenemos, por ejemplo, la campaña de septiembre, mes del testamento, que reduce en el 50% o más de los honorarios del notario durante los meses de septiembre, y ya prácticamente también durante todo octubre, se reducen a más de la mitad los honorarios. No solo eso, en la Ciudad de México existen programas que se implementan entre la Dirección General de Regularización Territorial y el Colegio de Notarios, que están vigentes todo el año. Son testamentos para adultos mayores, testamentos universales, hay testamentos de la Feria de Bienestar que inclusive no tienen ningún costo. Entonces, sí se ha implementado una serie de estrategias en vinculación el Colegio de Notarios con las autoridades para facilitar el otorgamiento del testamento. Entonces,
Esto de que es un trámite muy caro se vuelve un pretexto de la gente para no hacerlo más que una realidad, porque finalmente si no se otorga el testamento, los herederos cuando quieran hacer todos los trámites, si no hicieron testamento, van a acabar pagando un trámite mucho más caro que haber hecho el testamento en vida a la persona. Me adelanté mucho en el tema y me fui luego a los costos, que finalmente hay jornadas, ¿no? Para hablar sobre los costos. Quisiera regresar un poco a saber que el testamento nos da certeza después de la muerte. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, no dejes problemas, Sí. haz testamento. ¿Nos podrían compartir por qué es importante dejar este documento? Mira, es importante porque el trámite, cuando fallece un inversor, ahorita me acordé mucho que decía Julio César, de que la única certeza que tenemos es de que nos vamos a morir. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que se busca es que el trámite, cuando se muere una persona, se puede tramitar vía notarial o vía judicial. Y entonces, cuando no se deja un testamento, hay que llevar muchos más documentos. Tengo que acreditar que mi papá es mi papá. ¿Cómo? Pues con el acta de nacimiento, con el acta de matrimonio, con mi mamá. Y si mi mamá ya murió, bueno, tengo que llevar ahora también el acta de defunción de mi mamá. A mí me tocó de repente cuando tramitamos intestados en la notaría, híjole, el licenciado me está pidiendo hasta la cartilla de vacunación de mi abuelo. Pues sí, porque tenemos que acreditar una serie de cosas. No puedo dejar en duda quiénes son los que tienen derecho a heredar en vía intestamentaria, porque en los herederos en vía intestamentaria los establece la ley, no los establece individualmente. Entonces, ese es un dato que hay que atender y hay que reconocer. A través del testamento voy a designar yo libremente a quien yo quiera designar como heredero, sea mi pariente o no sea mi pariente. Yo te puedo decir que he tenido casos en donde llega una persona, llega y me dice, lo entrevisto y le digo, bueno, dígame quién es. Bueno, pues estoy una persona de 60 años, divorciado, tengo 3 hijos, en fin, me da todos sus datos, los anotamos. Y me dice, y quiero dejarle todo a la persona que me cuida. Oiga, señor, pero usted tiene 3 hijas. ¿Qué pasó con ellas? Desde que yo me enfermé, no ven por mí. Y entonces yo quiero designar como heredero a la persona que me cuida y a su hijo. Y así fue. Y entonces así hicimos el testamento. El testamento es eso. Nosotros como notarios simplemente les explicamos las consecuencias del acto que está otorgando, pero no podemos influir en la voluntad del testador, ¿no? Y entonces él solito decide a quién quiere dejar como heredero. Y entonces me dice, a mis hijas no les quiero dejar como herederas porque ellas no han visto por mí. Yo desde que me enfermé, ya, se fueron y se murió el papá para ellas. Perfecto, adelante. Ahora yo designo libremente a quien quiero. Cambio, si no haces testamento, ¿qué sucede? La ley establece o designa quiénes van a ser tus sucesores y ahí sí van a ser exclusivamente tus parientes, ¿no? Tu esposa, tus ascendientes, tus descendientes o incluso hasta tus parientes colaterales, que son tus primos, tus tíos, tus primos, hasta el cuarto grado colateral, que vienen siendo los primos hermanos, hasta ese grado. Ya una otra persona no va a heredar. Entonces, de repente tú quieres dejarle como heredero o quieres instituir como heredero a tu madrina, ¿no? Que realmente la madrina es un parentesco religioso, no es civil. Entonces, civilmente no tiene derecho, no va a heredar. En cambio, si tú haces testamento, sí puedes designar como heredera o a lo mejor con alguna cantidad le dejas un legado, ¿no? Porque eso lo platicaremos yo creo que en un momentito, las dos formas de hacer testamento, en forma universal, que es a través de la designación de herederos, o en forma particular, que es la designación de un legado, un bien en específico. Entonces puedes decir, oye, pues a mi madrina, ¿no? Le quiero dejar en calidad de legado la cantidad de 1 millón de pesos o 100,000 pesos. Perfecto. Entonces ya cuando mueres a esa persona se le va a dar esa cantidad sin descuento alguno, porque así se dispuso en el testamento. De otra manera, esas personas que no tienen un parentesco consanguíneo o civil con la persona, no van a heredar. Y entonces ese es el dato importante del testamento, que las personas que yo estoy designando como heredero son las que yo quiero a las que se les transmitan mis bienes, a los que yo quiero beneficiar con esa disposición que estoy haciendo. Usted habló de un concepto muy importante que es la última voluntad. Sí. Y no solo estamos hablando de bienes, también nos comentaba de un caso donde se está la custodia Sí. de una menor. Un caso pues muy triste, ¿no? Creo que muchos lo escuchamos. Yo tengo conocimiento de este caso mucho más cercano porque una de las abogadas que trabaja en mi notaría
es prima hermana de la niña. El caso es la tragedia que sucedió con el globo aerostático ahí por Teotihuacán, en donde iban 4 personas, el piloto que se salvó, los 2 papás y la menor. Y los 2 papás fallecieron. Y ya cuando la menor te lo platica, es una cosa totalmente desgarradora porque los papás se incendiaron, ¿no? Se incendiaron y murieron. Y la única que se alcanzó a salvar, bueno, fue el piloto y la niña. La niña sí alcanzó a salvarse. Y entonces los papás no hicieron testamento. Y entonces ahora, pues no hay quien ejerza la patria potestad y tienen que acudir con un juez para que el juez decida si son los abuelos paternos o los maternos los que van a ejercer la patria potestad sobre esa menor. Y mientras tanto, mientras de que los abuelos están peleando y están discutiendo ante el juez a ver quién de los 2 abuelos, paternos o maternos, se les faculta para llevar a cabo la patria potestad sobre esa menor de edad, pues no hay quien la inscriba en la escuela, no hay quien le ayude a cobrar un seguro escolar o quien tome decisiones incluso, porque pues aquí hubo 2 personas que fallecieron y entonces son delitos, hay un delito de homicidio, imprudencial si tú quieres, ¿no? Es totalmente involuntario, eh, pero que al final del día pues hay responsables y hay una reparación del daño. Y entonces eso no tiene la menor de edad quien le ayude a exigir esa reparación del daño que se puede exigir dentro del procedimiento penal. ¿No? Independientemente, nadie quiere que esté nadie en la cárcel, ¿no? No, eso no es lo que queremos. Con eso no le van a regresar a los papás a la niña. Pero, pues sí, una reparación económica que le ayude a la menor, pues salir adelante. Entonces, si los papás, claro, el hubiera no existe, ¿no? Pero si los papás hubieran hecho testamento, todo este trámite hubiera sido mucho más sencillo y más ágil, porque los papás hubieran designado a quién, de entre los tíos o la madrina o alguna otra persona de su confianza, se hiciera cargo de la tutela testamentaria que permite el código hacer o designar a través del otorgamiento de un testamento. Y como ya dijeron, es un acto de amor. Yo creo que los papás nunca se imaginaron No, que iba a pasar un claro, accidente tan grave, claro, donde ellos faltaran y que finalmente su hija iba a quedar desprotegida, sí, ¿no? Y sin saber quién la va a cuidar, sí, quién le va a dar amor, sí. si va a estar en una buena familia. Y todo eso lo podemos librar con este documento, ¿no? Con el testamento. ¿Nos podría profundizar un poquito Sí, más de las custodias? sí, digo, este tema es el tema más sensible porque estamos en el campo personal de lo que se decide en un testamento, que es el cuidado de los hijos menores de edad. Pero no solo eso, también está la parte patrimonial, que es lo que platicábamos, que el testamento sirve para evitar conflictos después. Por ejemplo, es muy común que la gente, está el papá que le dice a uno de sus hijos, a ti te regalo este inmueble, pero no hace testamento, fallece y resulta que tiene 3 hijos. Todo lo que está en la herencia se va a repartir para esos 3 hijos. Y muchas veces nos topamos con que llegan a la notaría y nos dicen, es que mi papá me dijo que este inmueble era para mí. Pues sí, esa habrá sido la intención y probablemente están diciendo la verdad y están actuando de buena fe. Sin embargo, como no hay un testamento donde se haya dejado esta voluntad para después de la muerte, no aplica esa intención de la persona, sino que aplica lo que dice la ley. En ese caso van a heredar los 3 hijos por partes iguales. Y ahí muchas veces o empiezan un conflicto entre ellos porque no se creen o tú quieres abusar de mí, no es cierto, o en el otro escenario que todos están de acuerdo, no hay conflicto, pero quizá fiscalmente ya les generó un impuesto adicional Claro. que se pudo haber evitado con ir al notario 1 hora, platicar su circunstancia y estuviera solucionado todos los problemas. Entonces, efectivamente, el testamento va a solucionar conflictos, tanto en la parte personal, que es mucho más sensible, pero también en la parte patrimonial, que esto lleva a que las familias también se acaben rompiendo por temas económicos. Entonces, la recomendación siempre es otorgar testamento. Ya hablábamos anteriormente en otros programas que el costo de los documentos notariales tiene que ver mucho con los impuestos. Obviamente, si nosotros prevenimos, el costo de estos impuestos va a ser menor
que si no provenimos, ¿no? Claro. Y que tenemos que pasar, aparte de impuestos, tendríamos que pasar a lo mejor por un juez, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya tenemos el dato. Si nosotros empezamos a prevenir, pues vamos a empezar a reducir costos. Por supuesto. Y en este sentido, también usted habló de 2 formas de hacer el testamento. Cuéntenos, por favor, cómo son estas 2 formas. Realmente no es hacer el testamento, es tramitar la sucesión cuando muere la persona. Y entonces, cuando muere la persona, no es, lo establece nuestra Constitución, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Entonces, tenemos que hacer el trámite sucesorio, y ese trámite puede hacerse de 2 maneras. O vía judicial, que ahí podemos hacer todos los trámites, ese es como que todos los trámites sucesorios se pueden hacer ante un juez familiar, o por excepción se puede hacer ante notario o extrajudicial, ¿no? Y ahí es cuando todos los herederos son mayores de edad. Entonces, por eso decimos que es por excepción, porque no es en todos los casos. Cuando hay un hijo menor de edad, por eso el caso que platicamos hace un momento, tiene que tramitarse ante un juzgado, porque los notarios no podemos participar porque hay menores de edad. Entonces, para poder hacer el trámite ante notario o extrajudicial es que todos los herederos sean mayores de edad y que no tengan controversia. Eso que decía ahorita Julio César es bien importante, que todos estén de acuerdo y que todos vayan a firmar, porque el notario no es parte, el notario no es autoridad. Nosotros no vamos a resolver los conflictos que tengan los herederos. Entonces, nosotros simplemente damos fe de los acuerdos a los que llegan los herederos y el albacea y se ponen totalmente de acuerdo y firman los documentos, y nosotros damos fe de esos convenios que están celebrando, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un testamento es mucho más sencillo, ¿no? Ahorita eso que decía Julio César es bien importante. A mí una vez me tocó revisar un testamento, ese no lo hice yo, pero sí me tocó revisar un testamento que en el notario puso: tengo 3 hijos y nada más designo como herederos a 2, y al tercero no, por ingrato. Y lo quita y no lo instituye como heredero. ¿Se vale hacer eso? Claro. O sea, el notario pues, simplemente cumple la voluntad del testador, y que el testador quiere poner cuál es la razón de por qué no lo deja como heredero, y la plasma. Y la ya no se pasa por un juicio ya en este caso. No es necesario. Que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, acordémonos, ¿no?, estos 2 requisitos: que todos los herederos sean mayores de edad y que no haya controversia entre ellos. Y entonces podemos ir con el notario y ahí hacemos el trámite. Y a lo mejor en un mes y medio ya tenemos la primera parte, la primera escritura, que es la de aceptación de herencia o la iniciación del trámite. Y a los mes y medio estamos haciendo ya las escrituras de adjudicación de bienes, ¿no? Y entonces, pues sí, a lo mejor en 6 meses ya estamos listos con nuestras escrituras y a nuestro nombre y inscritos en el registro público. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un inmueble está regular, tiene su escritura, está tu nombre, está inscrito en el registro público, pues entra al comercio. Y entonces, oye, es que mi hijo se quiere ir a estudiar a no sé dónde y necesita un aval. Ahí está la escritura. Oye, voy a comprar un coche y necesito la escritura porque me están pidiendo. Ahí está la escritura. Oye, es que... Y entonces la puedo dar en hipoteca. Y entonces, ese inmueble nos ayuda, porque está a nuestro nombre y nosotros somos los titulares y podemos firmar la garantía que nos estén pidiendo con algún trámite que tengamos que hacer. De otra manera, no estando a nuestro nombre, pues no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces sí, el inmueble, pues ahí está, y ahí lo vivo y lo habito. Pues sí, pero no puedo disponer de él, no lo puedo dar en garantía, no lo puedo dar en hipoteca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está mi nombre. Y entonces es un obstáculo. Ahí es cuando la gente llega corriendo a la notaría y entonces pues ahora le urge hacerlo, ¿no? Y le urge resolverlo para que pueda pues, resolver los otros trámites que se quedaron pendientes. Muy bien, pues tenemos que hacer un corte comercial y pues de aquí nos llevamos 2 cosas, ¿no? El testamento es un documento muy importante. Los notarios están para asesorarnos desde cómo, con quién llegar, con quién ir. Y por favor, no le deje problemas a sus seres queridos. Asegure el futuro de sus pequeños, como el caso que ya nos comentó. Y regresando, ahora sí ya hablamos de las jornadas notariales y la reducción de costos, que es lo que a todos nos interesa. Claro. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí con ustedes y con los notarios, a quienes nuevamente agradezco su presencia. Y pues bueno, vamos a abordar 2 temas muy importantes, ¿no? Actualmente
tenemos la inquietud de saber si un testamento se tiene que estar actualizando constantemente conforme uno va adquiriendo los bienes. O sea, yo ahorita hago mi testamento y ya el siguiente año que ya tengo un carro o una casa más, ¿lo tengo que actualizar? A ver, ahí hay dos formas, como ya lo platicaba nuestro expresidente, de señalar las instituciones en el testamento. Una es nombrando como herederos y otra es nombrando como legatarios. Los herederos es una institución universal. Esto en términos sencillos implica que todo lo que sea mío al momento de mi fallecimiento se transmite a los herederos. No estoy diciendo qué bienes porque ahorita sé lo que tengo, pero no sé qué es lo que voy a tener cuando fallezca. Entonces deja abierto a todo lo que sea mío en ese momento. La otra forma, que son los legados, ahí sí se dejan bienes en específico. Por ejemplo, le quiero dejar todo lo que esté en mi patrimonio a mi esposa, excepto la casa marcada con el número X, que quiero que sea para mi hermano. Ese sería un legado. Entonces, a la pregunta, ¿tengo que estar actualizando el testamento si en un año adquiero un inmueble o después lo vendo? Si se instituyó como herederos, está abierto a todo lo que sea mío al momento del fallecimiento. Entonces, si ahorita compré o después vendí, no importa. Va a estar abierto siempre a lo que sea mío al momento del fallecimiento. No se tiene que estar actualizando. El testamento no tiene una vigencia tampoco. O sea, si ahorita yo hago mi testamento porque mis circunstancias son unas y dentro de 30 años mis circunstancias ya son otras, lo puedo cambiar. Y si al año siguiente cambiaron mis circunstancias, lo puedo volver a cambiar. O sea, no tiene vigencia y se puede cambiar las veces que sea necesario. No tiene una limitación. Me da curiosidad saber, por ejemplo, si yo en este momento heredo una casa y posteriormente la vendo y esa casa ya estaba estipulada en un testamento, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí, si usted hereda esa casa, tiene que hacer todos estos trámites que ya se comentaron de la sucesión para adjudicarse el inmueble, para que el inmueble esté a su nombre y lo pueda vender. Ahí, pues ya la propiedad, al momento del fallecimiento, pasó a usted, ya está en su patrimonio y usted vende. Entonces ahora lo que usted va a tener es el precio que recibió en esa venta. Eso es lo que está en su patrimonio y si en este momento falleciera, eso es lo que le va a transmitir a sus herederos. Lo que queda ahí. Así es. Y también hay un tema muy importante que vamos a tratar con mucha delicadeza porque es novedoso. Las mascotas. Sí. Las mascotas podemos dejar en un testamento a quién se van a heredar. Mira, aquí hay un tema muy importante. Hay que tener claro que conforme al Código Civil, las únicas personas que pueden heredar o los que tienen capacidad para heredar, lo menciona así el código, son las personas, ¿no? Y menciona ahí que por excepción los concebidos no nacidos entran también a la protección de la ley, entran bajo la protección de la ley según el artículo 22 del Código Civil y conforme al artículo 337, las personas que al momento del fallecimiento están concebidos y nacen vivos y viables, entonces pueden heredar. Entonces, nada más podemos heredar las personas físicas o personas morales. Entonces, si tú quieres dejar en tu testamento como heredero a tu animalito, a tu perro, a tu gato, ellos no pueden ser herederos ni legatarios. Pero sí podemos dejarle el encargo a alguna persona física, algún heredero, lo dejamos como heredero, le dejamos los recursos necesarios para que se haga cargo de la mascota y lo cuide y lo atienda y le dé de comer y pues hasta que viva la mascota o en última instancia pues llevarlo a hay muchas sociedades, asociaciones, ¿no?, que se encargan de los animalitos. Entonces, pues hay que tener cuidado qué es lo que queremos y por supuesto, platicar con la persona que estamos designando como heredero o legatario o albacea para que él cuando acepte ese cargo, porque todos los cargos son voluntarios, cuando él acepte ese cargo de albacea o el encargo de cuidar a la mascota, pues sepa a lo que se está comprometiendo, ¿no? De sí obtener los recursos, pero sobre todo de cuidar a la mascota.
Entonces, eso es lo que podemos hacer, no designarlo como heredero, pero sí encargárselo a algún legatario, a algún heredero, para que se haga cargo de la mascota, ¿no? Y del perrito, del gatito, o lo que tengamos, digo, porque podemos hablar de muchos tipos de mascotas, o sea, digo, de muchos animales que puedan ser parte del patrimonio de las personas. Entonces, pues sí pueden ser transmitidos y ese encargo se transmite también al heredero. También otro tema que es muy novedoso ahorita son las redes sociales. Ujú. Hay cuentas de TikTokers, Sí, de sí. YouTubers que son muy exitosas. ¿Esto se puede heredar? Sí, sí se puede. Esto es parte del patrimonio de la persona. Como bien mencionaba, esto inclusive para ciertas personas puede ser el activo más importante del Claro. patrimonio. Actualmente en la Ciudad de México ya está regulado en el Código Civil el legado de esos derechos digitales. Sí se puede señalar en el testamento que esos derechos digitales se van a transmitir a tal persona. Inclusive está regulado también el derecho al olvido, que lo que va a hacer el albacea en este derecho al olvido es, si una persona quiere que borren todas sus cuentas, el albacea va a tener ese encargo de que se borren todas las cuentas. Entonces, por un lado, se pueden transmitir todos esos derechos digitales a una persona para que sea la nueva titular de esas cuentas, y por el otro lado también está el derecho al olvido para que se elimine todo lo que esté en las redes sociales o en Internet en general. ¿Operan como las regalías de lo que en un momento dado es la música o los discos que hacen los artistas? ¿Operan de esta manera las cuentas de TikTok y Sí, de sí, YouTubers? en el tema de las regalías Ujú, es un derecho también patrimonial, o ujú, sea, también es parte del patrimonio de la persona y lo que adquieren los herederos es ese derecho a seguir cobrando ujú, lo que produce la música y demás. Hay otra parte que son los derechos morales, que es el reconocimiento que se le tiene ujú. al autor, pues ese siempre va a ser al autor y nada más. Pero la parte patrimonial sí se transmite y en este caso es lo mismo. No hay una parte moral porque no hay un reconocimiento como tal de quién era el autor de esas cuentas, pero la parte patrimonial sí se sigue transmitiendo porque sigue siendo parte del patrimonio de una persona. Muy bien. Pues ya saben, a todos aquellos que quieran dedicarse a las redes sociales o que sean TikTokers o YouTubers, que anda muy de moda, pues ya saben, también se tiene que dejar bien establecido a quién van a ir a dar esas cuentas. Claro. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de las jornadas notariales. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuánto es? ¿Qué beneficios? Pues sí, mira, las jornadas notariales es una campaña, es toda una estrategia que venimos haciendo en el Colegio de Notarios en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México desde hace muchos años. Y ya desde el 2017 se modifica el Código Fiscal de la Ciudad de México para que se incluya ya en la propia ley los beneficios que se tienen en esto que se llama jornada notarial, porque así ya se le ha denominado. Lo que originalmente eran jornadas notariales era que hace 20 años que empezaron las jornadas, nos reuníamos un grupo de notarios, avisaba a la gente y ahí los empezamos a atender. Esto empezó a tomar forma, se empezó a institucionalizar y las autoridades vieron la problemática que había, ¿no? Las distintas razones por las que la gente no tenía regulares o regularizadas sus propiedades, sus inmuebles, y se pusieron las pilas, celebramos convenios, y originalmente se veía a través de obtener una constancia en un determinado momento para tener derecho a descuentos. Ahorita yo creo que mi colega aquí, Julio César, nos podrá decir en qué consiste, ¿no? Y entonces, estos beneficios que básicamente van en función de reducción de los costos de una escritura, pues empezaron a institucionalizarse. Primero se hacía a través de convenios, a través de decretos, que es de acuerdos que se publicaban en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, o del Distrito Federal en aquel tiempo, y
se beneficiaba la persona que acudía a estos lugares, ¿no? Normalmente eran las demarcaciones territoriales o a las delegaciones. Ahí se acudía, se obtenía la constancia y se tenía derecho a que se le redujeran los costos de escrituración. Ya después, viendo el cúmulo de gente que había para obtener esos beneficios, se decide por parte del Congreso de la Ciudad de México incluirlo en el Código Fiscal. Entonces, hoy en día ya está incluido en el Código Fiscal y entonces de la Ciudad de México, y entonces hoy en día las jornadas notariales van, pues más bien, están vigentes todo el año, ¿no? Están vigentes casi desde el 2, 3 de enero hasta el 31 de diciembre. Hay algunas precisiones que ahorita iremos viendo, pero en principio cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos que establece la propia ley, el propio Código Fiscal de la Ciudad de México, tienen derecho a recibir estos beneficios. Y nosotros como notarios, en la ley del notariado, se nos impone la obligación de que cualquier persona que acuda con nosotros a nuestras oficinas a solicitar un servicio notarial, estamos obligados a decirle qué beneficios se puede tener, a qué beneficios tiene derecho, y estamos obligados a hacérselos saber y en un momento dado aplicárselos, ¿no? Entonces, pues sí son beneficios que son muy, muy, muy importantes, que son descuentos que van, a veces una escritura que te puede costar 400 o 500 mil pesos, vas a pagar nada más 100 o 150 mil pesos, ¿no? Entonces, pues sí, son descuentos muy, muy, muy importantes. Entonces no estamos hablando en las jornadas solo de testamento, estamos hablando de muchos más servicios. Sí, como lo comentamos, existen muchos convenios que ha celebrado el Colegio de Notarios con las autoridades, que la finalidad es la misma. O sea, se busca que toda la gente tenga regularizado su patrimonio precisamente para evitar conflictos. Uno de estos programas es la jornada notarial, que ahora ya está como una reducción en el Código Fiscal, que lo que busca es que la gente tenga regularizadas sus propiedades, que tenga su escritura. En los testamentos existen también otras campañas, tanto a nivel federal como a nivel local. A nivel federal está Septiembre, mes del testamento, que además es una campaña que ha sido muy bien conocida por la gente, muy bien aceptada por la población, y es una campaña que tiene más de 22 años funcionando. Esta es a nivel federal, y entonces esto aplica en todo el país. Adicionalmente, en la Ciudad de México existen programas entre la Dirección General de Regularización Territorial y el Colegio de Notarios. A diferencia de lo que sucede a nivel federal, aquí en la Ciudad de México estos programas están vigentes todo el año y existen programas, un programa para adultos mayores de 65 años y otros testamentos universales para menores de 65 años, o también se han hecho ferias del bienestar, que son testamentos donde no cobramos nada, el notario no cobra nada, pero insisto, la finalidad de todas estas campañas, de todos estos convenios, es que la población pueda tener regularizado su patrimonio para tener certeza jurídica. Entonces estamos hablando que en la Ciudad de México tienen sus campañas específicas, pero a nivel federal, para las personas que nos escuchan en provincia, también pueden aprovechar este tipo de descuentos. Otra vez, acérquense a los notarios, que es muy diferente los notarios de la Ciudad de México que los notarios del resto del país. ¿Estoy en lo cierto? Es cierto, porque cada entidad federativa regula su notariado. O sea, no es que seamos distintos notariados, pero cada entidad federativa tiene una regulación específica para los notarios de esa entidad federativa. Entonces, como aquí en la Ciudad de México tenemos convenios, seguramente en otros estados también deben tener convenios, pero sí hay convenios específicos de cada entidad, y además hay un Colegio Nacional del Notariado que revisa también estos temas con el poder a nivel federal. Tengo una duda. Yo, si vivo en provincia, ¿podría venir a hacer aquí mi testamento a la Ciudad de México? Sí. O sea, nosotros aquí podemos hacer testamentos de la persona que esté en tránsito, ya sea que viva, que tenga su domicilio en la Ciudad de México, o que simplemente esté en tránsito, incluso hasta de extranjeros, ¿no? O sea, de repente se sintió mal, se sintió un poquito, ¿no? Le dio un golpe de calor. Bueno, pues entonces acude con Julio César y otorga su testamento. Y ese testamento va a surtir efectos en función de su patrimonio y en todo el mundo.
Y lo mismo nosotros también aquí reconocemos testamentos otorgados en el extranjero. Una persona que está en San Antonio o una persona que está en Madrid puede otorgar el testamento de dos maneras. O lo otorga con personal del servicio consular en la embajada o en algún consulado allá, que son funcionarios mexicanos, y entonces va y lo otorga ante el cónsul o algún funcionario ahí que tenga esas facultades y otorga el testamento en el consulado y ese vale. O también lo puedo otorgar con un notario español, ¿no? O de acuerdo a las leyes de España o de Estados Unidos o de Argentina. Y ese documento, ese testamento va a surtir efectos también en la República Mexicana. Entonces, ya más fácil no lo podemos poner, ¿no? O sea, todas las personas, por supuesto que pueden hacer su testamento. Y todos estos convenios de los que habla Julio César, pues son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y que nosotros los honramos al 100%. Ahora, esto que decías de los notarios, pues sí, todos los notarios en toda la República Mexicana, incluso en el extranjero, pues somos iguales, tenemos la misma fe pública y se puede hacer un testamento y vale lo mismo otorgado en Baja California, ¿no? O en Tijuana, que el testamento otorgado en Mérida o el testamento otorgado en Ciudad de México. El último, la regla que establecen todos los códigos civiles es la misma, en donde el último testamento otorgado es el que va a valer, ¿no? Entonces, él pudo haber otorgado 5 testamentos en la Ciudad de México y de repente otorgó el último en Mérida, el que vale es el de Mérida. Ese revoca todos los anteriores, a no ser que en ese testamento de Mérida haya dicho que dejaba vivo o que dejaba vigente algún otro testamento, ¿no? Es poco probable, se puede, pero no es la regla. Y entonces el último otorgado, el último testamento otorgado en forma adecuada, en forma como menciona la ley, o como lo prescribe la ley, es el que vale, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De repente estos testamentos otorgados con las ferias del bienestar, entonces a lo mejor puedes decir, pues nada más es respecto de un solo bien o en alguna época aquí en la Ciudad de México, hasta el año 2012, teníamos un testamento muy, muy peculiar, que era el testamento público simplificado, que era respecto de un solo bien. Y entonces había que tener cuidado porque era un testamento hecho y derecho, y ese testamento revocaba todos los anteriores. Entonces tenemos que tener cuidado que se dijera en esos testamentos públicos simplificados, que era respecto de un solo bien, que respecto de todos los demás bienes se dejaban vigentes, ¿no? Y que no los revocaba. Entonces, pues sí es importante tener en cuenta que todo esto es lo que te va a decir el notario y es en lo que te va a asesorar. Si has otorgado otro tipo de testamento, qué tipo de testamento, dónde están ubicados tus bienes, que si estás casado, tienes hijos, en fin, todas estas circunstancias personales es lo que de alguna manera recibimos, recuperamos nosotros para poder redactar un testamento. Es un traje a la medida. Es un acompañamiento, ya decíamos, ¿no? Por Lo que supuesto. hacen los notarios es un acompañamiento, un asesoramiento de lo que tenemos que hacer para tener todo en orden y evitar, como decíamos al principio, dejar problemas. ¿Es necesario que sea presencial la elaboración de un testamento? La regla general es que sí. Lo ideal es que el notario pueda platicar con la persona que va a otorgar su testamento, porque es la única forma que tenemos de estar completamente seguros de que no está siendo coaccionado, que realmente nos está diciendo su voluntad libremente. Se reguló a raíz de la pandemia un supuesto en el que se puede hacer un testamento a través de medios virtuales. Pero este testamento hay que verlo así, como una excepción, porque no es el escenario ideal. Lo ideal es ir con el notario, plantearle la situación personal, el notario lo va a asesorar y decidir. Que además, como hemos dicho ya muchas veces, el testamento es un trámite muy sencillo. No va a quitar mucho tiempo, no va a costar mucho, nada nos impide ir con el notario y hacerlo en el escenario ideal. Precisamente la tecnología nos ha ayudado a facilitar esta tarea. Sí, por un lado sí nos ha ayudado. O sea, la tecnología es un aliado para que nuestra función se vuelva más eficaz, pero no debemos perder la seguridad que implica nuestra función por el uso de la tecnología. En el caso del testamento por medios electrónicos, pues de entrada el notario no sabe si hay alguien atrás de la cámara coaccionando al testador. Entonces, sí, desde el punto de vista tecnológico nos ayuda, sí, pero estamos sacrificando la seguridad que buscamos al otorgar un testamento. Por eso, sí está permitido, pero no es lo ideal.
para que no haya ningún problema de que Así nos es. obligaron o cualquier. Ya nos había dicho en el primer bloque los documentos necesarios así de entrada para hacer un testamento. ¿Nos podría volver a repetir? Sí, lo único que hay que llevar para hacer testamento es una identificación oficial con fotografía y nada más. Con eso se va al notario, le va a exponer su situación personal, el notario va a tomar los datos de la intención del testador, lo va a plasmar en un instrumento público y lo va a firmar el testador y el notario. Y que además, déjeme decir que en la Ciudad de México, por regla general, no se necesitan ya testigos para otorgar un testamento. Entonces, insisto, lo único que se necesita es la identificación oficial y acudir con el notario, nada más. En algunos supuestos de excepción sí se requieren 2 testigos, pero esos son supuestos de excepción. Entonces, no se necesita más, no hay que llevar las escrituras, no hay que llevar boletas predial, no hay que llevar boletas de agua, pagos de predial, todo eso no hay que llevarlo. Bueno, pues nuestra recomendación sería, al igual que usted busca un buen mecánico, un mecánico de confianza, un buen doctor, también busque un notario de confianza, acérquese a ellos, pregúnteles para que no dejemos problemas. Tenemos que ser muy insistentes en esto. No deje problemas, por favor. Notario Luis Antonio, ¿algo más que nos quiera aportar? No, bueno, pues que lo más importante de las personas, pues es, primero, como decía Julio César, es su persona, pero en segundo lugar su patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de poder honrar esta importancia que decidiendo uno mismo sobre el futuro de mis bienes, ¿no? O sea, trabajamos toda la vida para crear, para tener, para formar un patrimonio, para que el día de mañana pues no tengamos certeza a manos de quién va a ir a dar. Eso se resuelve a través del otorgamiento de un testamento. Entonces, pues sí, que la gente pierda el miedo. O sea, eso es lo que pedimos nosotros, ¿no? Que la gente pierda el miedo. Ahorita que decía Julio César los requisitos para hacer testamento, yo casi te podría decir que son 3, ¿no? Uno, tener una identificación oficial, tener una hora de tiempo y tener ganas de hacerlo. Con eso, vas con tu notario, te otorga el testamento y ya, y el testamento va a servir para toda la vida. O sea, no, Pero no queda en ese mismo día el testamento, no hay que muchas veces revisar. sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Si es un testamento en forma universal en donde está dejando a una o dos personas todos sus bienes, lo hacemos a lo mejor en hora y media y nos espera tantito, se toma un cafecito y lo firma en este momento. O sea, sí lo puedo otorgar en ese día. O sea, no requiero pedir ningún documento. Ujú. Como si podría ser en un acto traslativo de dominio, o sea, si tengo que pedir un certificado de libertad de gravámenes o un certificado de zonificación o un avalúo. Aquí nada, no necesito nada. La persona viene, me dice, me manifiesta su voluntad, redacto el testamento y lo firma. Muchas veces lo hacemos en la misma primera cita que tenemos con los interesados. Ese mismo día se acerca, se redacta, se pasa protocolo y se firma el testamento. Y ya quedó otorgado. No tiene que tener físicamente el documento en sus manos. El documento ya quedó otorgado porque los notarios, una vez que otorgamos un testamento, estamos obligados a dar un aviso al Archivo General de Notarías del otorgamiento del testamento. Entonces, no se lo tenemos que entregar. El documento ya quedó otorgado y ya quedó avisado el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, que ellos a su vez transmiten o comparten la información con el RENAT, que es el Registro Nacional de Testamentos, que ese ya tiene un registro a nivel nacional, en donde están ahí registrados los testamentos que otorgan en toda la República. Entonces, eso nos da certeza de que efectivamente cuando muere la persona, el testamento que estamos utilizando es el último que se otorgó, ¿no? Y que es la voluntad de la persona. ¿Dónde lo podemos encontrar? Compártanos sus redes, ¿dónde podemos llegar a una asesoría con usted? Mira, yo primero te diría que pueden acudir al Colegio de Notarios. Colegio. El Colegio de Notarios siempre está abierto, siempre tenemos disposición de recibirlos. Tenemos otros programas que es, por ejemplo, la consultoría jurídica gratuita que todos los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde recibimos gratuitamente y asesoramos a todas las personas que lo solicitan. Y entonces el Colegio de Notarios está en Río Tigris 63, Colonia Cuauhtémoc. El teléfono es 5555
11, 18, 19. Y entonces ahí pueden hablar, pueden hacer una cita y con mucho gusto un notario de los 250 que habemos en la Ciudad de México los va a atender, los va a asesorar y si es necesario hacer una escritura, con mucho gusto ahí ya se canaliza con algún notario en particular, ya a su oficina y ahí se otorga el documento, en este caso el testamento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Notario Julio César Asprón, ¿nos puede compartir dónde lo podemos ubicar, sus redes? Sí, digo, sería la misma información, acudir al Colegio de Notarios y el Colegio de Notarios puede canalizar, dependiendo si quiere el notario más cercano a su domicilio. Pueden estar seguros que yendo con cualquier notario es exactamente lo mismo. Y nada más me gustaría insistir en esta importancia de hacer testamento y que sigamos difundiendo esta idea de que es muy importante otorgar testamento, porque déjame darle un dato que es muy interesante. En la última encuesta de servicios notariales de la Ciudad de México, se tiene el dato de que a nivel nacional solamente el 8% de la población que puede hacer testamento ha otorgado su testamento. En la Ciudad de México es un nivel más alto, hay un 23%. Es más alto que el 8%, pero sigue siendo un número muy bajo. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que la población se acerque con el notario, que otorgue su testamento, porque muchas veces pensamos que no vamos a ser parte de ese 22% que sí se va a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir y no queremos ser parte de ese otro porcentaje que va a dejar problemas a su familia. Hay que otorgar el testamento. Y agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a ustedes. Pues ahí está el mensaje fuerte, un porcentaje muy bajo de personas que hacen testamento y pues como dice el notario, todos vamos a morir, dejemos todos nuestros bienes, nuestros hijos bien asegurados, con un buen futuro y pues bueno, no me queda más que despedirme y esperemos verlos por acá en la próxima emisión. Hasta pronto.